Muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, nuevamente les damos la bienvenida en este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales. Hoy tenemos este segundo encuentro de este curso sobre aportes prácticos para el funcionamiento de la Administración de Justicia con perspectiva de género. Acá nos acompaña la doctora Sofía Carabelos, ustedes ya la conocen porque ha dado inicio a esta capacitación la semana pasada. También tenemos una próxima y última entrega de este curso el próximo jueves, siempre en el mismo horario, con el mismo enlace de acceso. Ahora en el chat les voy a dejar el enlace para que puedan acreditar su participación. Recuerden que una vez que terminemos con esta serie de 3 encuentros, vamos a habilitar un aula virtual en las cuales ustedes van a poder encontrar los videos de lo que fueron las 3 charlas y también un cuestionario hecho por acá, por la doctora Carabelos, para después de esto poder obtener el certificado de participación en esta capacitación. Sin más anuncios que hacer, Sofía, este es tu espacio, así que te escuchamos muy atentamente. Bueno, muchas gracias, Camilo. ¿Cómo están todas y todos? Eh, bueno, hoy vamos a continuar, en realidad vamos a empezar, porque la clase pasada dimos algunas nociones más generales con esto que llamamos como los aportes prácticos, ¿no? Y esta segunda clase íbamos a trabajar o vamos a trabajar lo que tiene que ver con el dictado de medidas de protección en el ámbito penal. Y vamos a trabajar además con los lineamientos de la clase anterior, es decir, con esto de ampliar la idea de que la perspectiva de género no se aplica o se aplica únicamente en causas donde las mujeres son víctimas y que la violencia es una categoría que hay que relacionar con otras categorías como la clase social, como el rango etario, como la condición migrante, que además son condiciones de vulnerabilidad según las reglas de Brasilia, que la violencia en el ámbito doméstico, siendo que hay otros modos, otras modalidades de violencia, no es una cuestión subjetiva, de pareja, sino que resulta ser el resultado, como lo dice la Convención de Belén do Pará, de esta construcción social histórica, ¿no? Esta desigualdad entre los géneros es una construcción social que viene definida históricamente y donde a partir de eso hay obligaciones del Estado que ha suscrito esta convención y además es un compromiso ético con su sociedad de modificar justamente esos patrones culturales que generan esta situación de desigualdad. También hablamos la clase anterior de esta capacidad transformadora del derecho. Sobre esto, digamos, es una mirada, digamos, con cierto alivio frente a tanta, digamos, un diagnóstico sobre una situación estructural tan desventajada que presenta estas desventajas. Y entonces hablábamos de esta capacidad transformadora del derecho que además nos hacía pensar en esto de pasar de lo declamativo o lo que aparece como enunciativo en las normas legales a lo operativo y concreto, y por eso este curso de aportes prácticos. También habíamos dicho que en relación a la violencia cobraba especial importancia la Convención de Belén do Pará, esta convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belén do Pará, que es el lugar donde se sancionó, que establecía, y son 2 segundos que repaso esto, una vida libre de violencias, la obligación del Estado de erradicar la violencia y modificar estos patrones que dijimos recién, estos patrones estructurales que habilitan la violencia, que son el telón de fondo de esa violencia, y establece también obligaciones de carácter general, pero también de carácter individual, y acá empezamos con el PowerPoint también para tener de nuevo presente lo que dice la Convención de Belén do Pará en cuanto a que se deben adoptar las medidas jurídicas para combinar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad.
Bueno, digamos, esto es como para tener bien presente que además de las cuestiones generales que establece la Convención para modificar los patrones culturales que generan esta desigualdad, aparecen obligaciones bien concretas. ¿Qué es lo que tiene que haber? Medidas jurídicas para evitar que se siga dañando o se ponga en peligro la vida de la mujer y también, digamos, su propiedad. Entonces, para pasar de lo declarativo a lo operativo, tenemos que también saber y repasar qué es lo que está pasando hoy justamente con el diseño institucional que tenemos en la provincia de Buenos Aires concretamente, para justamente identificar los problemas y en función de esos problemas poder actuar. Entonces, en la realidad de todos los días, ustedes lo saben, porque como les dije la vez pasada, ustedes están en la primera línea de atención, de acceso a la justicia, las mujeres víctimas de violencia por razones de género, que vuelvo a repetir, pueden ser varios tipos y varias modalidades, puede ser una violencia institucional de género, puede ser la violencia obstétrica, puede ser la violencia mediática, la violencia laboral, pero bueno, digamos, estamos hoy refiriéndonos a la que es más frecuente o que aparece ya más frecuente dentro del recorrido institucional que hemos diseñado, que es la violencia doméstica. Entonces les decía que esas mujeres que sufren una situación de violencia doméstica, por ejemplo, una lesión, una amenaza, iban a denunciar la situación de violencia más que nada en las comisarías, ¿no? Y dentro de las distintas dependencias policiales, en particular en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Según los datos de la Suprema Corte, el 95% de esas denuncias se hacen en comisaría. Esas causas, cuando hay hechos penales, por ejemplo, digamos, vuelvo a insistir, lesiones que se denuncian en la comisaría, impactan, como ya sabemos, porque ya está puesto en funcionamiento el sistema electrónico, se impactan en el SIM a través de una planilla, que es la misma planilla que se usa para tomar la denuncia de cualquier delito, ¿no es cierto? Y una vez que impacta en el SIM esa denuncia, desde las dependencias policiales se genera una IPP. Esa denuncia, por lo menos hasta ahora, viene siendo, y lo que vamos observando, que a veces no tiene mucha información, que es más bien escueta, es más, en algunos casos está hasta mal redactada, pero tiene un determinado formato que ustedes deben hasta visualmente tener bien registrado de dónde se toman las denuncias en general y en particular las denuncias por violencia de género. Entonces, también obviamente se puede denunciar de manera online, pero bueno, sabemos que tenemos que convocar después a la víctima a que tenga que ratificar la denuncia, o también las áreas de asistencia a la víctima, o pueden ser remisiones que hagan otras dependencias, por ejemplo las de familia, donde han advertido en una actuación propia de los juzgados de familia alguna situación de violencia que implique a priori un delito, y entonces la remiten a los juzgados, a la fiscalía en turno y se genera el inicio de un IPP. Pero dijimos que el 95% se inicia en la comisaría. Entonces le decía, cada denuncia que se inicia por delitos en comisaría se divide. Por lo menos hasta ahora es así. El mismo hecho, no dos cuestiones distintas. Esta misma situación, yo voy a denunciar que recibí golpes, se desdobla. Por un lado, esa causa, como les decía, se completa en un formato digital ahora a través de una planilla que va al fuero penal para que se investiguen esos delitos y, bueno, digamos, la mayoría de esos delitos tienen que ver con delitos correccionales, mayormente amenazas, lesiones, desobediencia, daño, violación de domicilio. Lesiones, amenazas, por supuesto, ¿no? Esas IPP, en su gran mayoría, las correccionales,
se archivan. Esto, digamos, forma parte de lo que la propia Procuración informa anualmente respecto de sus causas, ¿no? Estas causas mayormente se archivan. Hay que, entiendo yo, llevar adelante muchos ajustes para que estas investigaciones no terminen en un archivo. No se desestiman, eso es cierto, ¿no? No se desestiman desde el principio, sino que se archivan con el paso del tiempo. Entonces, digamos, se mantienen efectivamente en el sistema penal hasta que, por alguna razón, en la mayoría de los casos, porque o no se puede volver a notificar o no se puede volver a convocar a la víctima, porque hay muy poca información en la denuncia, la causa se archiva. Pero les decía que en la provincia de Buenos Aires, cuando una mujer, por lo menos hasta ahora, va a una comisaría a denunciar un hecho de violencia, lesiones, amenazas, dijimos, el mismo hecho se va al fuero de familia o de paz, de acuerdo a la jurisdicción donde sea el domicilio de la víctima, para que se adopten en estos otros juzgados medidas de protección. ¿Sí? En las comisarías se llena en relación a eso que va a ir a familia y a la justicia de paz una planilla también que había elaborado en su momento, hace muchos años, la Suprema Corte, pero que nunca llega al ámbito penal. Eso se usaba para la justicia de familia y de paz. Entonces, vuelvo a insistir con este desdoblamiento. Primero fue a esa comisaría de la mujer, porque quizás en una ayudantía, un destacamento que está más cercano a su domicilio, le dijeron que no le iban a tomar la denuncia ahí, sino que tenía que irse hasta la comisaría de la mujer. Entonces va hasta la comisaría de la mujer, denuncia, se desdobla la causa, va al fuero de familia el pedido de medida de protección y al otro lado va a la justicia penal la investigación del hecho. Va al juzgado de familia a ver si la medida que pidió en ese formulario que llenó, que solamente hasta ahora lo tenía familia y la justicia de paz, si se dictó esa medida, si mandaron el oficio a la comisaría para notificar al señor, al agresor, si tenía una copia o si puede tener una copia de la medida de protección que se dictó para tenerla, digamos, en formato papel. Y vuelvo a decir, por otro lado, va a ir a la fiscalía, que quizás después también intervenga alguna ayudantía, ahora sí, a ver qué pasa con su causa penal y seguramente va a ir la mujer hasta también esa causa penal porque consiguió material probatorio, porque pudo bajar los archivos de las amenazas que recibió en el celular. Y quizás hasta, digamos, se lo está cruzando al señor, porque en el marco de esa causa se lo está notificando del artículo 1 y 60 del Código Procesal Penal, pero no de la medida de protección, porque en realidad fue a otra dependencia a notificarse, que es la dependencia de el domicilio de la víctima. Digamos, hay serios obstáculos para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género en la provincia de Buenos Aires. Fragmentación, falta de coordinación, que debilita justamente el accionar de este poder del Estado en una intervención más adecuada y eficaz. Esto es lo que está mal, ¿no? Lo que se ha pretendido modificar a partir de la acción conjunta de los juzgados de la Suprema Corte y con el Ejecutivo también. Para tratar de generar un sistema que funcione de otra manera, con los recursos que también tiene la provincia de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires existe lo que ustedes ya conocen, que se llama la OBD, que es un lugar donde efectivamente se toma una denuncia, se hace una evaluación de la situación, una evaluación del riesgo y se hacen, digamos, los pedidos de las medidas de protección o de las primeras actuaciones de la justicia penal para que después se vayan a los juzgados respectivos. Digamos que uno entra a la OBD y sale prácticamente con una medida de protección dictada, ¿no? Esto, por las características del funcionamiento de las jurisdicciones y los departamentos judiciales
en la provincia de Buenos Aires sería muy difícil de plantear, además de por, obviamente, el volumen, ¿no?, de causas. Este desdoblamiento que yo les digo, de todas formas, también está presente en esta mención que yo hago de este otro diseño institucional, que es el de la OBD. Digamos, que se diferencia de nosotros porque la recepción de la denuncia se hace en este organismo que es judicial. Pero después las causas se vuelven a desdoblar. Se va a la justicia civil, porque no hay juzgados de familia, se va a la justicia civil para que se dicte la medida de protección y, como estamos hablando de una situación de una lesión o una amenaza, se va a la justicia penal para la investigación de ese delito, que además es de competencia de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ese desdoblamiento, que no es, digamos, solamente que se está duplicando los esfuerzos jurisdiccionales, sino que además es un padecimiento para esas mujeres, que van a tener que ir a un lugar para una cosa y después van a tener que ir al otro, y este lugar no se comunica con aquel, y lo que presentó acá no está sirviendo para eso otro. Entonces, este desdoblamiento, que lo vemos en la provincia de Buenos Aires, que lo vemos en la ciudad de Buenos Aires y en muchas provincias de nuestro país, fue denunciado efectivamente a nivel internacional. Y, entre otros lugares, se denunció ante el comité de la CEDAW. Hablábamos los otros días de la convención de la CEDAW y hablamos de este comité que, de alguna manera, controla cómo nuestro país está cumpliendo con esa convención. Y entonces, les decía que en ese caso, que es Olga del Rosario Díaz, que yo se los mencioné la vez anterior, la clase anterior, el jueves pasado, planteaba, digamos, ahí yo les puse como algunas cuestiones, deficiencias en todo lo que tenía que ver con el dictado de la medida de protección y la coordinación entre las jurisdicciones. Fíjense que dice allí, ¿no? El Estado finalmente reconoce responsabilidad y genera, digamos, un acuerdo de solución amistosa donde se compromete justamente a tratar de modificar estos obstáculos concretos, entre ellos la coordinación y la fragmentación de jurisdicciones. Justamente en base a estos marcos constitucionales y convencionales que nombramos la primera clase y que hoy yo hice una breve referencia. También a estos compromisos que son las soluciones amistosas, que podrían no haber llegado a solución amistosa y hubiera terminado en una condena al Estado argentino por estos mismos obstáculos que se advierten en el caso, ¿no?, en el planteo del caso. En base a todo esto es que la Suprema Corte efectivamente establece el dictado o dicta dos acordadas sobre las cuales vamos a trabajar hoy, que son la acordada 3964 de diciembre del 19, si mal no recuerdo, y la 4099 de hace pocos días. Como supongo que ustedes saben, la primera acordada, la 3964, es una acordada de coordinación entre los fueros, básicamente. Yo la caracterizo de esa manera. Establece cómo hacer para coordinar entre el fuero de responsabilidad penal juvenil y correccional, criminal y correccional, con el fuero de paz y de familia. Justamente porque además hay distintos sistemas informáticos, porque los juzgados de garantías y del fuero de responsabilidad penal juvenil, de garantías, ¿no?, de responsabilidad penal juvenil, tienen el SIM, mientras que el sistema que utilizan los juzgados de paz y de familia es el Augusta. Entonces, bueno, hay ahí un tema de que sería ideal tener un sistema único, no lo tenemos, evidentemente no estamos pudiendo avanzar en esa construcción de un único sistema informático y de gestión. Entonces, digamos, hay que plantear cómo se coordina la información que aparece en estos dos sistemas. Y ya después, varias de las cuestiones que aparecen allí en esa 3964 se hicieron capacitaciones en todos los departamentos judiciales para tratar de que se visibilice, más que nada en los juzgados de garantías,
la importancia de que no se desdoblen las medidas de protección y también hacia los fiscales generales, fue la capacitación y los fiscales de investigación de cada uno de los departamentos judiciales para que no se desdoble las instancias y que todo se concentrara en el lugar donde el objeto del proceso principal estaba tramitando. En este caso, si estamos hablando de que hubo delitos, es en la justicia penal. Como se cumplió de manera parcial y porque quizás había algún tipo de dudas sobre los alcances de lo que decía la 3964, la Suprema Corte dicta esta resolución última, que yo les digo que fue hace muy pocos días, que es la 4099, que concretamente establece que cuando se trata de causas penales, denunciadas en comisarías y que se genera un IPP, los juzgados penales van a tener que evaluar el dictado de medidas de protección. Sobre esto, digamos, ya ahora yo les voy a contar que en la clase de hoy voy a desdoblarla de la siguiente manera, para que ustedes puedan aprovechar más la información respecto de esta 4099, de esta acordada 4099. Justamente como es muy significativo lo que ha establecido la Suprema Corte en esta acordada, porque dice que cuando hay delito no se va a desdoblar más las causas y no van a ir más a los juzgados de paz y de familia cuando haya delitos en los hechos que se están denunciando, si son de violencia doméstica, entonces, y familiar, si entonces no se va a ir más a la justicia de paz y de familia, van a ser los jueces de garantías quienes evalúen el dictado de esas posibles medidas de protección. Les decía que, como fue y es tan importante esta situación, se estableció una capacitación obligatoria, que fueron 2 fechas en las cuales se estableció esa capacitación obligatoria, donde tuve, digamos, la posibilidad también de ser invitada por la Suprema Corte para esa capacitación, que se dio el martes pasado y otra a fines de marzo, que también, digamos, fue obligatoria y también estuve participando en esa jornada. Para poder aprovechar, digamos, todo lo que allí se dice, supongo que varios de ustedes y varias de ustedes han estado en esa capacitación, pero otros no, y es importante que podamos, digamos, volver a repasar lo que específicamente se establece para, digamos, compartir entonces, lo vamos a hacer al final de la clase, el enlace de YouTube para que ustedes puedan entonces tener un rato más de esta clase con la información que se aportó el martes pasado. Pero bueno, a ver, volvamos a lo concreto. Esta acordada, 4099, que es tan importante, digamos que habla de algo fundamental, que es que se va a utilizar para el inicio de una causa penal los formularios únicos. Acá yo traté de copiar, ¿no? El formulario único. En la página de la Suprema Corte uno puede encontrar perfectamente este formulario único, a través del cual ahora en todas las dependencias policiales, y esto es lo que ha demorado la puesta en funcionamiento, porque realmente sabíamos que en muchas dependencias policiales este formulario no iba a poder ser aplicado si no se instrumentaban acciones para informatizar esas dependencias policiales, y además va a tener tiene un desarrollo informático específico que se va completando el formulario sin que, digamos, tratando de limitar de alguna manera la arbitrariedad de quien está cargando la información, y que sea lo más detallada posible en términos de producir información de calidad. Ya no van a llegar esas denuncias peladas que hablábamos al principio de cómo estaba la situación en la provincia de Buenos Aires. Ya no van a ser 2 o 3 parrafitos y que quedas por preguntarnos, pero bueno, esta es la primera vez que sucedió el hecho, ¿dónde están esas causas anteriores? Pero la señora tiene hijos, pero
tiene acceso a armas este señor, las amenazas que propició anteriormente fueron una causa penal. Bueno, todas esas preguntas que aparecen cuando uno ve una denuncia apelada, ahora se va a completar la información en este formulario único de denuncias para hechos de violencia doméstica, familiar y violencia de género doméstica. Y esto tiene que ver con un trabajo coordinado, les decía, entre la Suprema Corte y el Ejecutivo, en espacios, por ejemplo, de la Mesa Interpoderes, que fue convocada por el Ministerio de Mujeres, y entonces allí participaba la Suprema Corte, la Procuración, y distintos ministerios del Ejecutivo, también con una comisión que creó la Suprema Corte, la Comisión de Género e Igualdad, que tenía reuniones abiertas donde participaban los ministerios del Ejecutivo Provincial. Allí, digamos, se fue construyendo este formulario único. Y entonces esto, de alguna manera, fue moldeando una de las herramientas fundamentales que aparecían como un gran obstáculo para el dictado de medidas de protección en el ámbito penal. Porque, como les decía, en el ámbito penal llegaba nada, y al ámbito de familia y de paz, cuando se pedía la medida de protección, llegaba esta otra planilla que hace muchos años tenía esos fueros. Entonces, se generó este formulario único que le dio sustento a esta acordada 4099, por la cual, digamos, se establece que los jueces penales van a tener que dictar medidas de protección. Y esto se lo plantea la acordada desde una idea constitucional, hace operativa, y esto es una norma práctica concreta, hace operativa una situación, digamos, que está establecida convencionalmente. Yo hace un ratito les dejé un rato largo la convención de la CELAW, donde se planteaba, la convención de Belén do Pará, donde se planteaba la necesidad de que se tomen medidas jurídicas concretas para proteger. Digamos, eso es lo que decía Belén do Pará, y esto es lo que se plantea en la 4099 a partir de estas herramientas, ¿no? Como por ejemplo el formulario de denuncia. Y les decía, el principio rector tiene que ver con pensar estos procedimientos en términos de acciones constitucionales. Como, digamos, podemos pensar en el habeas corpus o como podemos pensar en las acciones de amparo. Ambas acciones también donde los jueces que están, digamos, sorteados en algún caso o donde son radicadas las acciones, están llamados a resolver en términos de esta mirada constitucional sobre el litigio urgente que se le plantea y en muchos casos las medidas cautelares que se plantean en esos expedientes. Y esto se hace, digamos, con esta cuestión, ¿no? Con este fin que es la protección. Fíjense que yo les estoy compartiendo una parte del formulario que tiene estos indicadores de riesgos predictivos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se cargue la denuncia penal en una comisaría, en cualquier comisaría, vamos a dejar a las comisarías de la mujer por fuera, cuando se cargan, digamos, elementos que se han establecido como indiciarios de una situación de riesgo. Y de manera automática, por el sistema, se va a establecer si hay un alto riesgo o un riesgo moderado o no hay riesgo, y efectivamente cuando hay alto riesgo, que es adecuado dictar una medida de protección. La medida de protección además va a estar solicitada por la propia denunciante en este mismo formulario. ¿Se entiende? O sea, no es que no va a escucharse su voz en cuanto al requerimiento, sino que efectivamente, además de tener toda esta información, se le va a preguntar en todos estos lugares, en todas las dependencias policiales, acerca de las medidas de protección. Y esas medidas de protección
son las que van a llegar en formato digital, junto con el formulario, a resolverse por parte de los jueces de garantía. Bueno, ahora vamos a ver qué significa esto en términos concretos, digamos, en el trabajo que va a tener concretamente el juzgado de garantías a partir de esta definición que toma la Suprema Corte con esta acordada que les mencionaba, la 4099. Yo les dije también al principio de la clase de la semana pasada que estas clases, digamos, tuvieron por origen un poco analizar un juzgado en particular, que es el Juzgado de Garantías número 6 del Departamento Judicial de Quilmes, respecto de cómo llevaba adelante estas buenas prácticas en el desarrollo de el dictado de medidas de protección en casos de violencia de género. Es decir, voy a estar hablando de un material que fue hecho antes incluso de la acordada 4099, pero que nos va a servir ahora como para poder mostrar en términos prácticos qué es lo que, en qué puede modificarse y cómo puede, por dónde puede ir el trabajo concreto de los juzgados de garantía. Como les dije hace un ratito, en un rato, cuando yo termine esta primera parte de la clase, les vamos a pasar el link para que ustedes puedan ver de nuevo si es que no lo vieron, o de nuevo si es que la vieron, o por primera vez, quienes no vieron, esa capacitación obligatoria que está dispuesta en la misma resolución de la acordada 4099, establece que a través del Instituto de Estudios Judiciales se va a brindar una capacitación obligatoria, que fue transmitida por YouTube, y digamos, van a escuchar que al principio de la capacitación se menciona la posibilidad de que se vaya a generar una guía de actuación para que efectivamente todos los jueces y juezas de la provincia de Garantías de la provincia de Buenos Aires cuenten en el sistema informático con todo este material ya cargado incluso en el sistema para facilitar la puesta en funcionamiento de la 4099, que va a entrar a regir a partir del 8 de mayo. Entonces, ¿qué tendría esta guía de procedimientos? ¿Qué serían los puntos básicos? Varias de las cosas que sacamos justamente de este protocolo de actuación para casos de violencia de género. Varios de estos puntos los sacamos de este protocolo de actuación. Primero, lo que tiene que ver con la asignación. Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con el registro de violencia familiar y de género de la Procuración, que es la información que surge del SIM. La generación de un incidente de protección. Ahora les voy a explicar por qué y cómo estamos pensando esto. La consulta informática que se tiene que hacer previamente para constatar antecedentes. Esto ya lo establecía una resolución de la Procuración, que es la 364 del 14. Consulta también a los registros de la Suprema Corte, efectivamente. Y acá yo no estoy viendo, ahí está. La medida cautelar, el despacho efectivamente de la medida cautelar, los oficios, la carga del vencimiento del plazo de la medida, que esto, digamos, lo ideal sería que el sistema sea exactamente igual que los que usan los jueces de paz y de familia, donde cargan en el mismo sistema la fecha de vencimiento, los oficios de derivación, las copias a las partes, bueno, una cantidad de puntos que voy a tratar de explicar en este rato. A ver, esto de la asignación, ¿qué es? Acá lo que intenté hacer es lo que ustedes ven a diario cuando abren el SIM, que efectivamente, no sé si lo ven, en la pantalla tendría que estar a la izquierda con una B corta, que tiene que ver con que esta causa, además de estar dentro del SIM, significa que está dentro del registro de violencia familiar y de género de la Procuración. Es decir, que hay una definición por parte de la Procuración de que determinadas causas ingresen a este registro,
que aparece como una marca para ustedes y pueden identificarla como tal, y luego permite una cuestión estadística de poder ver cómo se expresa o cómo en la práctica policial y judicial se califican los delitos, qué tiempo pasa entre que se denuncia y se toman las primeras medidas de prueba, digamos, dónde se carga lo que tiene que ver con el 308 y toda la tramitación hasta la elevación de la causa a juicio. Pero ustedes, jueces y juezas de garantías, trabajadoras, trabajadores de los juzgados de garantías, cuando abren el SIM van a ver esa letra allí arriba que indica que se trata de una causa de violencia familiar o de género, y que la causa, además de estar en el SIM, está en este registro que tiene la Procuración. Lo siguiente tiene que ver con que ahora, además de tener la B corta del que estamos hablando, de una causa de violencia por razones de género, violencia familiar o violencia de género, también aparece una I en mayúscula. ¿Y qué tiene que ver con esta decisión que en este caso toma el juzgado 6 de garantías del Departamento Judicial de Quilmes, en cuanto a que la medida de protección tramita por incidente? Y esta es digamos, un aporte que me parece sumamente sustancial, ¿no? Esto de que no se emparente el objeto del proceso, que sigue siendo la investigación de un ilícito, establecer la materialidad ilícita y el autor responsable eventualmente, que eso, digamos, sigue siendo el objeto principal y sustancial del proceso, con la medida de protección que se dicta en el marco de un incidente y se establece en términos de la acordada 4099, en términos de una acción constitucional. ¿Sí? Digamos, esto me parece interesante, que no quede emparentado el objeto del proceso con la medida cautelar. Por supuesto, están vinculadas, estamos hablando de la misma persona, ¿no? Sobre la persona víctima y la persona que va a meritar una acción de protección. Pero si nosotros diferenciamos esto, va a ser más útil para el procedimiento concreto de tramitación de lo que está en cabeza del Ministerio Público y tiene obligación de llevar adelante la investigación de este delito, que no se agota y no se puede archivar porque ya se dictó una medida de protección, sino que la medida de protección es autónoma y tramita, en este caso, por incidencia. Recordemos que los objetivos de estas medidas de protección son centralmente evitar, o sea, frenar que persista la vulneración de derechos y que no escale el delito. Bien, la segunda cuestión tiene que ver, bueno, este es en formato papel como era antes, ¿no? Los incidentes, escaneé algunas piezas procesales del juzgado del doctor Agüero para, digamos, ver, digamos, cómo era en papel esto de los incidentes, ¿no? Les decía, cuando hablábamos fíjense, de las pautas que entiendo que tiene que tener esta guía, que tendría que acompañar la acordada 4099, les decía que entre esas pautas había una que es fundamental y que lo marca la propia acordada, que es la consulta a los registros. ¿Sí? Fíjense que esto yo les dije que en el sistema penal ya estaba presente, que es una resolución de la Procuración, en tanto, digamos, quien gestiona el SIM, que una vez que se recepciona, lo decía la resolución 364 del 14, les voy a leer el artículo, que es que recepcionada que fuera una denuncia sobre violencia familiar, el agente fiscal, en este caso, dice la resolución, deberá tomar conocimiento de los procesos que pudieran existir respecto al encartado. En el supuesto de arrojar dicha búsqueda resultado positivo, y en el caso de tratarse de delitos que tuvieran la misma pena, se deberá remitir la investigación penal a la Fiscalía que hubiera tomado intervención en el primer hecho, bueno, cuestiones de competencia. Que habla de la conexidad de las causas, ¿no? Esto es importante también tenerlo en cuenta. No la voy a leer porque tiene que ver más con una función
el Ministerio Público, pero sí que la consulta nos va a arrojar si hay una acción previa en relación a esta situación en concreto y este imputado en concreto y esta víctima en concreto. Yo en la filmina les puse que además del registro penal de violencia familiar y de género, el REVIFAC, está este otro registro, que es el que tienen los juzgados de paz y de familia, que es el registro que maneja la Suprema Corte, que efectivamente la acordada 4099 establece que hay que hacer una consulta a ese registro. Y dice en el punto 4 de esa acordada, dice la articulación de los fueros penal y de responsabilidad penal juvenil con los fueros de familia y de paz. Dice, a los fines de disponer medidas de protección, se deberá consultar el registro de violencia familiar de la Suprema Corte y el sistema informático del Ministerio Público. O, dice, al registro penal de violencia familiar y de género de la Procuración General REVIFAC. Entonces, estos son pautas que necesitamos conocer porque me fui topando con gente que no sabía ni siquiera qué era la B que aparecía en la pantalla que yo les mostraba, que es una captura de pantalla de cómo ustedes cuando abren el SIM, qué es lo que aparece en una causa. Bueno, digamos, tiene que ver con estos registros que la acordada 4099 obliga a consultar previa evaluación del dictado de la medida de protección. Acá, digamos, yo también copié una antigua medida de protección, con la idea de que quizás ustedes le podamos sacar un prejuicio a que estas medidas de protección que obliga a evaluar la Suprema Corte en cabeza de los jueces de garantías, cuando estamos hablando de situaciones de violencia de género, doméstica o violencia familiar, que implican delitos, por supuesto, ¿no? Les decía que tomé un ejemplo simple para que entiendan que estas medidas no son de la misma envergadura que las medidas cautelares a las que nosotros estamos acostumbrados en el sistema penal, digamos. No es que estoy diciendo que se extienden los principios constitucionales, para nada, pero tienen otro impacto. De hecho, digamos, siempre menciono esto para poder diferenciar tipos de medidas cautelares. Hay cantidad de medidas cautelares que no implican restricción de derechos de terceros, como puede ser, y que las podrían dictar perfectamente el fiscal sin anoticiar al juez de garantías. Un rondín, un rondín policial, digo, ¿no? Una custodia en casos más graves, el botón antipánico que gestionan los municipios, la interacción efectivamente con el municipio donde se está llevando, o sea, donde tiene domicilio la mujer, la notificación al registro de armas para que evalúen quitar o no la licencia de quienes tienen un arma de manera reglamentaria. Si se trata de personal policial y por la 1390 también, digamos, de la Procuración, tendría que, además de que no podría intervenir el personal policial en la investigación del hecho, pero ahora estamos en el incidente de la medida de protección, tendría que ir en todo caso también a asuntos internos de la policía para anoticiarlos del inicio de esta causa y quizás digamos que se retire el arma reglamentaria a ese personal policial. Y también en medidas de urgencia que ustedes conocen perfectamente, como son el allanamiento o un secuestro de un arma en un domicilio, si la urgencia lo amerita, para que luego sea convalidado, en todo caso, por el juez de garantía. Entonces, estas medidas, en general, digamos, se pueden dictar incluso sin intervención directa y primaria por parte de los jueces de garantías, pero también las pueden dictar los jueces de garantías en el marco de la 4099, ¿sí? Y a lo que me quiero referir es que si nosotros además ya tenemos podemos recoger en alguna guía de actuación estas experiencias de otros magistrados
y podemos además armar instrumentos como es el formulario único en articulación entre la Suprema Corte y el Ejecutivo Provincial, vamos a poder ofrecerle a los magistrados una bandeja de herramientas que va a facilitar seguramente la puesta en funcionamiento de estas medidas de protección. Esas medidas de protección, digamos, cuando el martes pasado estábamos en la capacitación obligatoria, cuando se presentó desde los representantes de la Corte Provincial, bueno, antes de las exposiciones, se mencionaba, el doctor Álvarez lo hizo, que además estaba anunciando el cambio de presidencia, justo el martes hizo un cambio de presidencia, ahora está el doctor Torres como presidente de la Suprema Corte, mencionaba que en realidad la 4099 es una aclaración respecto de la 3964 y respecto del sistema vigente en la actualidad. Ustedes, digamos, que después les voy a dejar la referencia de este link para que puedan ver, son herramientas que están a disposición y que estaban a disposición del sistema penal. Por ejemplo, además de todo lo que mencioné, que tenía que ver con las medidas de urgencia que se dan y, digamos, y son necesarias establecer, como puede ser un allanamiento, que después se mandaba a convalidar al juez de garantías. Tenemos el artículo 83 sobre la exclusión del hogar, ¿no? Esto de establece, yo lo tenía por acá para poder leérselo, que en los procesos por lesiones dolosas, cuando la convivencia entre víctima y victimario hagan presumir la reiteración de hechos del mismo carácter, el juez de garantía podrá disponer, como medida cautelar, la exclusión o la prohibición del ingreso al hogar. Una vez cesadas las razones que motivaron fundadamente la adopción de la medida, se podrá requerir su inmediato levantamiento. Y algo que, digamos, me parece, voy a voy a volver a compartir un segundito, Camilo, el Ahí te lo PowerPoint, subo. porque quería volver sobre un eje que me parecía importante. Dame un segundito y ya te lo subo. Sí. Respecto de que esta decisión que está tomando la Suprema Corte para el dictado de las medidas de protección, que conozco y sé de las inquietudes que ha generado entre los magistrados de garantías, magistradas y magistrados del fuero, digamos, que están preocupados porque qué significa esto, va a llegar un volumen desmedido de causas, en principio, y cómo vamos a hacer con los recursos disponibles. Bueno, frente a estas cuestiones, al menos desde el Ejecutivo, digamos, yo pertenezco al Ministerio de Justicia, estoy en la Subsecretaría de Política Criminal, queremos hacer un aporte, digamos, a este nuevo modelo que está planteando la Suprema Corte, que nos parece que es necesario fortalecer con herramientas que hagan posible y viable el funcionamiento de esta acordada. Les decía que hay un punto central que no está planteado en la acordada misma, pero que yo lo interpreto como parte de un eje fundamental, y también lo tomo del protocolo del doctor Agüero, que tiene que ver con esto de los oficios, ¿no? De derivación. ¿Qué significa esto? Que, que bueno, así como estoy invitada también, estuve invitada desde el Ejecutivo en esa capacitación obligatoria, la idea de transmitir de que este sistema que estamos construyendo, recordemos que tampoco en el amparo hubo al principio una reglamentación legislativa, sino que fue una construcción pretoriana. En esta construcción que se está diseñando, entendemos que los jueces no pueden estar solos ni solas, digamos, en las decisiones que se adoptan. Y así como en el sistema que modificó el sistema anterior sobre niños, niñas y adolescentes, el sistema vigente, hay un andamiaje institucional que respalda de alguna manera a nivel local y provincial la labor cotidiana en relación a esos niños, niñas y adolescentes a través
de los servicios locales, por ejemplo, por supuesto, con deficiencias, con mucho para hacer, con bajo presupuesto, muchas de las falencias que ya conocemos, pero está esta idea de que un poder del Estado no puede solo con la dimensión de estas decisiones. Y entonces, acá también tenemos que recordar efectivamente que en este caso también hay un andamiaje institucional que desde el Ejecutivo se está preparando, se estuvo preparando todo este tiempo también de gestión. Desde el Ministerio de Mujeres, y no tiene que ver con hacer, digamos, publicidad de los actos de gobierno, o mejor dicho, es publicidad de los actos de gobierno, no una publicidad de campaña, pero estuvo trabajando este Ministerio de Mujeres de provincia en fortalecer y crear en los municipios donde no había las áreas de género municipales, que justamente son las que atienden en el territorio todas estas situaciones. Y también existen programas que articulan, no sé, desde el trabajo de las mujeres de provincia con las áreas locales, pero también programas nacionales que tratan de generar autonomía económica a esas mujeres para poder favorecer la resolución de esta situación. Vuelvo a mencionar esto porque, bueno, he escuchado que hay mucha preocupación en los jueces de garantías, quizás es de alguna manera sobreestimar el impacto en el sistema penal, quizás yo estoy desconociendo algunas otras dimensiones que pretendo escuchar, y entiendo que esto es complejo, que cuando se ponga todo esto en funcionamiento, desde el formulario único hasta esta guía que estamos queriendo que los acompañe, las acompañe en el funcionamiento de la acordada 4099, sé de la complejidad que tiene toda esta situación, pero también sé la complejidad que tenía el estado de situación tal cual estaba y se los describí al principio. Este devenir de esta ruta crítica, este laberinto burocrático que las mujeres víctimas de violencia de género atraviesan porque en un lugar se dicta una cosa, en otro lugar se dicta otra, digamos, y esto se reitera y no se coordina y no se conectan entre sí ni siquiera las causas en el mismo fuero. Bueno, toda esta situación también la entiendo como grave y advertimos que estas herramientas, con la participación justamente de los jueces y juezas de la provincia, pueden ir poniendo en funcionamiento un sistema que mejore la calidad del servicio de justicia, que es lo que de alguna manera asumimos como responsabilidad, tanto como funcionarios del Ejecutivo como jueces y juezas de la provincia. Yo les voy a dejar el link, me gustaría escuchar algunas preguntas, porque bueno, esta es la idea, poder esta clase, usar estas herramientas que les voy a dejar este PowerPoint. Les vamos a compartir el link y por otro lado, quisiera escuchar algunas primeras preguntas o comentarios respecto de esto que planteé para después dejarlos y que puedan ver esa capacitación obligatoria del martes y el jueves que viene volvamos a encontrar, esta vez no ya en relación a mujeres víctimas, sino más bien a mujeres imputadas de distintos delitos. En especial mencionábamos la primera clase, tenencia y comercialización de estupefacientes, que son en el servicio penitenciario el delito que más impacta en relación a mujeres cis y personas trans. Ahí veo, ya empecé a ver las manos levantadas. A ver. Bueno, ya está la opción para que puedan habilitar sus micrófonos, así que... Ahí está. Y de paso ya está en el chat el link a la capacitación del pasado martes. Jorge. Jorge, ¿tenés la mano levantada? Ahí está, ahí habilitó el micrófono. Sí, pero el micrófono, no sé si se me está escuchando, porque yo... ¿Se me escucha? Ah, porque yo me sigue figurando como cerrado. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bien, doctora Carabelos y bueno, el resto de los colegas. Conozco lo que hace el colega de Florencio Varela, hemos compartido alguna charla también sobre esto. A nivel juzgado lo venimos haciendo también. Pero
hay unas cosas que no concuerdo. Con el doctor Álvarez, por ejemplo, que la acordada 4099 es una aclaratoria a la 3964, me parece que no. Me parece que esa va algo más sobre esto, que es este ingreso directo, sin pase por el Ministerio Público. Parece que ahí hay un conflicto bastante importante a nivel legislativo. No voy a hablar de la normativa porque ya la hablaste vos, Sofía, y me parece bien, y además entiendo que se debe hacer, pero no me parece la cuestión de directa sobre el juzgado de garantías, porque nosotros dictamos medidas cautelares, no es que no las dictamos, porque parecería como que no dictamos medidas cautelares o precautorias en cuestiones de violencia de género o intrafamiliares. Las estadísticas marcan que son muchísimas las que dictan los juzgados de garantías. Y diversas cuestiones que se plantean esta del doble ingreso, que en cierta forma se vuelve a dar este ingreso a los juzgados de familia. También se habla de mantener la medida de precautoria en vigilancia del juzgado de garantías más allá de lo que pase con la causa. Me parece que también hay otro error, porque el juzgado de garantías tiene específicamente una competencia dentro de una causa, con un plazo determinado, y después pasa a la siguiente etapa si hay probabilidad certera para juicio, si no va a terminar en un sobreseimiento. O sea que ahí no podría no convivir esa medida precautoria con lo que va a suceder con la causa. Después hay un tema a nivel eficacia. Esto no va a ser eficaz. ¿Pero por qué digo que no va a ser eficaz? Porque la cantidad de juzgados de garantías y juzgados de garantías del Foro Reparacional Juvenil es prácticamente la mitad de lo que es los juzgados de familia y los juzgados de paz. O sea, estamos hablando de 130 juzgados del fuero penal contra 246 de los otros dos fueros. Se juntan también otras condiciones en esto de la medida que lo hablaban, no este martes, sino el martes pasado, cuando Leonardo Plitevnik decía, bueno, nos representamos lo más extremo, que es la exclusión del hogar, ¿no? Y no la medida precautoria en sí. Sí, es verdad, a lo mejor nos estamos yendo de más. La medida precautoria, sí, no es tal así como la cautelar que uno piensa. Pero entiendo yo que hay algunas de las cuestiones, de las medidas, ya que, por lo menos, no sé, yo voy a hablar de mi departamento judicial, a lo mejor en otros es totalmente distinto. Pero ya acá la lleva a cabo la fiscalía, ¿sí? Todo lo que sea, los rondines, los botones antipánicos. Yo trabajo justo con dos municipios que tienen aplicaciones de género, entonces también es mucho mejor que algunos otros que no los tienen. También están las áreas de género con los talleres de género. Los dos municipios que yo tengo, los dos coordinamos con talleres de género para imputados. Pero yo lo que noto que hay bastantes problemas en esto de no entender que hay funciones que el juez de garantía no puede hacer, porque empieza a inmiscuirse en cuestiones de prueba. Por otro lado, hay un tema muy específico del fuero, sobre todo del fuero de familia y los equipos interdisciplinarios. Yo, por ejemplo, en este último turno suspendí dos régimen de vinculación por lo grave que era la situación, pero sí después la derivo al juzgado de familia para que vea de qué forma eso va a seguir estando o no. Porque al no tener un equipo interdisciplinario, yo no puedo traerme al hijo o hija y hacer una vinculación supervisada, porque no lo puedo hacer. Entonces me parece que hay varias cosas que todavía la 4099 creo que no es aclaratoria, sino que supera la 3964 y trae estos problemas que vos decís, Sofía, que obviamente estamos muy preocupados porque vemos que más allá de la cuestión laboral, que es enorme, Loma de Zamora, por ejemplo, solo de género son 1.260 causas en un año, solo de género. No estamos hablando ni abusos sexuales ni otros delitos, sino nada más que género. Si calculamos todo eso, va a ingresar al juzgado de garantía, creo yo que la colapsa mucho más rápido que lo colapsó a los juzgados de paz y a los juzgados de familia. Pero bueno, ese es otro tema. Pero me inclino hacia eso, y perdón que no es una pregunta en sí, sino que No, es no, una no, no, no. reflexión a lo que estoy viendo. Es que yo sabía que esto iba a generar esta cuestión, digamos. A ver, quizás podamos también tener un diálogo franco. Yo también creo que, creemos en la lectura
que hay algunas cuestiones que podrían mejorarse de la acordada, digamos. Yo también creo en el protagonismo que tiene el Ministerio Público y que tendría que tener en la definición de la acción, digamos, en este caso, digamos, la acción pública, si es un delito de instancia pública o delito de instancia privada en el caso de las lesiones, una vez que ya está habilitada. Lo creo fundamental, lo creo fundamental. Por eso me preocupa las situaciones de archivo, pero esto, digamos, de antes de, digamos, de esta acordada. Coincidimos en muchas cosas. Sí es cierto que hay un volumen de causas que ya venía al sistema penal, que venía y llegaba a la fiscalía y se archivaba. Y por otro lado se desdoblaba y se iba a la justicia de familia y de paz, que se replicaba, se duplicaba porque era sobre el mismo hecho, digamos, para que se dicte la medida de protección. Que una vez que se dictaba una medida de protección y no se cumplía, otra vez volvía a la justicia penal que otra vez la rebotaba. Porque, digamos, la desestimaba en un principio por cuestiones formales de la notificación en muchos casos. Estoy recogiendo cosas que vienen de los departamentos judiciales, digamos, y de todo lo que informan las organizaciones que trabajan también con mujeres víctimas de violencia. Yo creo que esta opinión de los jueces de garantías tiene que llegar a la Suprema Corte y tenemos que construir en generar las mejores herramientas para, en todo caso, aclarar algunos términos de la acordada y, en todo caso, proveer de los recursos necesarios y proveer de todas estas herramientas que yo estoy mencionando, que tienen que aparecer en el sistema. Desde el formulario único, que tiene que estar vigente en todas las comisarías, hasta, digamos, el oficio de derivación que aparezca en el sistema del CIN. Pero también creo, Jorge, que, digamos, vuelvo a insistir, que esto no es una acción que tenga los mismos parámetros que o sea, que el sistema acusatorio, digamos, aparezca de plano acá, porque de hecho en los amparos los jueces también producen pruebas. Y digamos, en los habeas corpus también producen pruebas. Entonces, digamos, no está bien, uno dice, bueno, pero voy a citar a la víctima, ¿para qué la vas a citar? Si ya en el formulario único voy a tener información de calidad. Y si la cita de esa prueba vale para el proceso principal, bueno, veamos esas cuestiones en esa guía práctica que podemos construir. Vuelvo a insistir, para mí estas opiniones tienen que llegar a la Suprema Corte. Yo soy parte del Ejecutivo y advierto esta preocupación, pero también sé cómo es la situación de cómo está organizado actualmente el sistema de justicia. Pero, digamos, creo que todavía no es un sistema que esté concluido, no es un sistema que sea absolutamente eficaz, pero bueno, me parece que es una construcción que tenemos que hacer los distintos poderes del Estado y ustedes son actores fundamentales en esto. Entiendo que ya han llegado algunas propuestas, ¿no?, a la Suprema Corte respecto de la acordada 4099, pero no sé qué respuesta han tenido, no sé si han sido algunos de ustedes, algunas de ustedes quienes han llevado estas preocupaciones a la Suprema Corte. Sí, se hizo el pedido de audiencia, ¿sí? Para plantear, porque es bastante largo todo lo que hay que plantear. Hago una acotación y dejo a los colegas para que te pregunten. El tema de los amparos de los habeas corpus es distinto, el tema de la prueba, porque yo no me pongo en juez instructor, porque en realidad tengo que probar lo que me dice sobre el habeas corpus, de las condiciones de detención, y si advierto que hay un delito, ahí le voy a dar intervención al juzgado, a la fiscalía. Y por el lado del amparo, a mí me ha tocado amparos que no tienen nada que ver con la parte penal, entonces tampoco, ahí puede haber. El problema acá es uno trabajar como juez instructor, que en el 98 lo dejamos de lado y ahora estamos volviendo muy de a poco. No hay ninguna discusión que vos tengas que hacer. O sea, yo invito a que ustedes puedan revisar ese formulario. Ese formulario se construyó y tiene está adherido por parte de la Procuración. O sea, quien detenta la acción pública ha construido una herramienta para la recepción del testimonio y la recepción de la denuncia con toda la información necesaria para poder avanzar en una investigación penal. Pero que además tiene indicadores que han construido de manera multidisciplinar para establecer si efectivamente están cubiertos algunos de esos indicadores que amerita
la posibilidad de dictar una medida de protección que está solicitada por la propia víctima. ¿Se entiende? Entonces, si yo digo que hay presencia de armas de fuego, hay antecedentes penales graves, hay consumo de estupefacientes, hay, digamos, cantidad de herramientas, bueno, puedo dictar una medida de restricción de acercamiento, ¿sí? En función de este material que en teoría tiene que ser operativo en el sistema mismo. No es que voy a necesitar más información, yo no voy a tener la misma planilla que tengo cuando viene un robo con un parte policial. Se supone que tiene cerca de 23 hojas el formulario, y más allá de que no nos asustemos, porque eso después además viene resumido. Además de toda esa información, digamos, lo que se pretende es que el personal policial limitar lo más posible la arbitrariedad de su encarga, pero también que quien recibe esa información le sirva para investigar y le sirva para el dictado de este incidente de medida de protección. Sé que no los estoy convenciendo. Pero bueno, digamos, entiendo, yo tampoco, digamos, entiéndanme también ustedes a mí, estamos en una conversación franca, la redacción no estuvo a cargo del Ejecutivo, desde ya. Y nosotros venimos trabajando desde hace mucho, porque bueno, es una subsecretaría de política criminal, en la importancia de fortalecer al Ministerio Público en las áreas de investigación. Incluso hicimos varios materiales respecto de, relevamos todas las fiscalías especializadas, las ayudantías, los cuerpos especializados en el abordaje de causas de violencia de género, en la tramitación de investigaciones, digamos, tratamos de trabajar en forma articulada con la Procuración porque sabemos de la importancia de avanzar en investigaciones eficaces, digamos, que no significan penas privativas de libertad, ¿no? Estamos hablando de que no siempre una investigación que sea eficaz termina en una privación de libertad. Eso no es, digamos, asemejable, ¿no? ¿Algún otro colega? Marcelo Romero tiene la mano levantada. Marcelo. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. No puedo activar la cámara, así que discúlpeme si no aparezco en tinieblas. Pero doctora, yo lo que quería preguntar, a lo mejor usted me va a decir, bueno, no estamos dando clase de Derecho Penal 1, pero nosotros concebimos al derecho penal como la última ratio, ¿no? Yo de escuchar muchas abogadas excelentes, feministas, entre ellas María Luisa Piqué, la leo mucho, una fiscal que me parece muy valiosa, sobre todo su objetividad. Habla María Luisa, ahí aparecí, habla María Luisa de el tema de que hay que respetar la palabra de la víctima. Y si la víctima dice, yo no quiero que hagan causa penal, sino yo quiero solamente una medida de protección, ¿por qué la causa tiene que ir sí o sí al fuero penal cuando la víctima lo que quiere es que la dejen de molestar, como dice María Luisa, ¿no? Y como he escuchado en muchas charlas. Entonces, estamos partiendo y tornando al sistema penal como la prima ratio, cuando en realidad tendría que ser la última ratio. Yo ya sé que usted no dictó no dictó la acordada, pero lo que estoy tratando de ver, a ver, ordenarme o a ver en dónde yo creo que hay una cuestión de que si nosotros queremos minimizar el uso de la violencia y de la coerción penal, partir de la base del penalizado, porque cuando va a policía, nosotros todos sabemos que, bueno, si hay la posibilidad de un delito, la policía no va a dudar en mandarlo al sistema penal, por más que la víctima diga, mire, yo no quiero, yo quiero que me dejen de, como vemos un montón de casos, no quiero que me moleste. Entonces, yo creo que la palabra de la víctima tiene que ser respetada, salvo excepciones, cuando vemos que hay cuestiones de que está transitando un círculo de violencia o cuando es una retractación, digamos, reciente y no voluntaria por determinados indicios. Entonces, yo no sé cómo lo ven ustedes, porque, bueno, evidentemente yo voy a cumplir con la acordada, pero me parece que va a saturar el trabajo nuestro. Ustedes es el Ministerio de Justicia, digamos, y la Subsecretaría de Política Criminal no tiene que ver con la Suprema Corte, pero coincidimos plenamente. Yo, digamos, la conozco a María, sé perfectamente lo que dice y suscribo en esto. Ahora, digamos, yo no emparento al sistema penal únicamente con el sistema
digamos, de la privación de libertad. El sistema penal también tiene otro montón de funciones, incluso en el ordenamiento ético, respecto de la posibilidad del reconocimiento o la legitimación que tiene el sistema penal que no tienen otros poderes. En este mismo juzgado, y déjeme terminar para poder explicarme, Sí, sí. en este mismo juzgado de garantías se estaba tratando de hacer, el juzgado 6 del doctor Agüero, se estaba tratando de hacer una estadística de qué es lo que se cumple más. Si es cuando hay una desobediencia, se está tramitando una desobediencia, si esas desobediencias son más frecuentes cuando las medidas están dictadas por los juzgados de paz y de familia o cuando son dictadas por los jueces penales. Y en principio aparecería que son menos desobedecidas las órdenes que dictan los jueces penales, ¿sí? Y quizás, digamos, lo que yo no comparto es que la idea de que no se castigue no significa la posibilidad de que intervenga el sistema penal, porque entiendo el sistema penal mucho más allá de la pena, digamos. Vuelvo a insistir con este orden de verdad que también genera el sistema penal, en el reconocimiento de lo que se está diciendo, del relato de verdad, de lo que se está diciendo a la mujer, que quizás no tenga nada que ver con la posibilidad de un castigo, que tiene que ver con el reconocimiento de derechos. De hecho, yo soy de las partidarias, y en esta subsecretaría lo venimos discutiendo, de la aplicación de la probation, por ejemplo, cuando las mujeres efectivamente, sin una decisión condicionada, están dispuestas a pensar en la suspensión de juicio a prueba con medidas acordes a la situación que ellas están padeciendo. O sea, digamos, que esto ha sido discutido dentro del feminismo, ¿no? Además por Góngora y demás, pero esto nos inhabilita a nuestra palabra. Vuelvo a decir, yo no estoy. El único punto donde no comparto de lo que vos decís, Marcelo, tiene que ver con emparentar el sistema penal con el castigo. El sistema penal es mucho más que el castigo y tiene un valor simbólico en nuestra sociedad actual que yo creo que la intervención va a mejorar la situación de la comunidad en general sin llegar siquiera al castigo. Esto, digamos, es una posición que les estoy diciendo que no tiene que ver con con la acordada 4099, es una posición sobre el sistema penal en general, que creo que arruina mucho más las cosas de lo que puede mejorar cuando aplica castigo sin ninguna otra alternativa. Pero vuelvo a insistir, el sistema penal no es únicamente eso. Digamos, la pena en todo caso es la última de las alternativas, pero digamos, no el sistema penal en sí mismo. Pero yo digo, escuchar a la víctima, que la víctima no quiere que se penalice la cuestión. ¿Sí? No quiere que se penalice. Digamos, tiene la ventaja de que en las lesiones leves, puede disponer de la acción y en el caso de que no disponga de la acción, esto no va a la justicia penal. Sí, eso está discutido, no me quiero poner en molesto, pero muchos dicen que como Belén do Pará es de orden público, las lesiones se pueden instar porque es de orden público. Entonces empezamos en una vorágine que todo el mundo empezamos con interpretaciones de todo tipo, ¿no? Cuando aparecen excusas formales para, digamos, desacreditar una verdadera intención de la víctima que está pidiendo ayuda en el marco de un proceso penal. Pero que yo lo he visto muchas veces, que efectivamente, bueno, no instó la acción, entonces relego la posibilidad de hacer algo porque no instó la acción. Sí. Esta fórmula aparece como el negativo, digamos, de la posibilidad de llevar adelante acciones. Y vuelvo a insistir con que ustedes me dirán, pero yo entonces tengo que hacer todo, soy un malabarista siendo juez de garantías, pero yo entiendo que esto tiene que ver con la oportunidad del Estado. Son todos delitos correccionales mayormente, estamos hablando de casi el 80% son delitos correccionales, donde todavía no ha escalado la situación de conflicto y que hay una oportunidad del Estado, pero del Estado completo, del Estado, el sistema penal, el sistema, el ejecutivo, para poder llevar adelante, digamos, acciones conjuntas que de alguna manera neutralicen esa posibilidad de escalamiento de la violencia. Yo entiendo que esto no significa, o no tiene que significar, que recaiga la responsabilidad sobre ustedes, únicamente y exclusivamente. Pero sí, digamos que tiene que haber un compromiso por parte también de los jueces penales, y entiendo lo que dice Jorge, no es que no se dictan medidas de protección. Pero vuelvo a insistirles con la importancia o la necesidad de que ustedes puedan
acercar estas opiniones a la Suprema Corte. Por lo menos desde esta subsecretaría estamos instando a que se escuchen estas inquietudes y podamos mejorar el sistema, digamos, para bien del acceso a la justicia de nuestra gente, digamos. Que eso también es lo que yo sé que a ustedes también les importa. Yo estuve ayer escuchando, digamos, también la charla que la dieron conjuntamente con el doctor Ferrari, ¿puede ser? No, la verdad que no Ferrari, ¿no? Bueno, me pareció súper interesante y estuve viendo el esfuerzo, con todo respeto, ¿no?, que hacía el doctor Ferrario para mantener, digamos, el tema de la imparcialidad incólume frente a los cuestionamientos que muchas veces se hacen en lo que es la valoración de la prueba incidental con la valoración que puede ser una medida de coerción inicial. El tema es bastante espinoso, y más allá de que María Luisa, entre otras, también dice que la imparcialidad no es una garantía que debe verse, digamos, en términos abstractos, sino que la imparcialidad también juega en función de las variables como la vulnerabilidad y un montón de cosas. Yo lo que veo, y a las pruebas me remito sin ningún ánimo de criticar lo que fue la resolución que mostraste, que en realidad no se hace ninguna valoración de ninguna foja del expediente. Es un formulario bastante estereotipado la resolución. ¿Por qué? Yo creo que el colega ha sido súper hábil en que después no le vengan a decir, bueno, mirá, vos ya valoraste esto y comprometiste tu imparcialidad, porque ya al dar una medida precautoria, que en definitiva es una medida cautelar o de coerción, como se quiera llamar, vos ya estás anticipando un poquito que esta persona tiene un grado de compromiso procesal y que por ahí me la vas a detener también. Me vas a detener al imputado, ¿no? Quiero decir. A lo que voy, que es esto, que tenemos todos los fundamentos de Diesel, Fraticelli, donde dicen que, por ejemplo, cuando alguien con una cámara dicta la prisión preventiva, para ponerlo en términos, no puede después resolver sobre el fondo, por más que sea una cautelar, no puede resolver una sentencia. Yo digo, todo esto estamos empezando yo sé que hay buena fe, y yo voy a hacer todo lo posible de mi parte, y estoy comprometido con el tema, he hecho cuanta charla, digamos, veo, porque trato de cuestionarme a mí mismo, ¿no?, las ideas. Pero lo que veo es que por ahí estamos forzando demasiado el sistema penal, cuando la cuestión podría pasar de ser la prima ratio a ser la última ratio, y que empiece a evaluarse la cuestión desde los juzgados que cuentan inclusive con equipos como para ver si efectivamente corresponde aplicar solamente una medida precautoria y, en su caso, derivar al penal para el caso que exista un delito lo suficientemente, digamos, perfilado. No dejar en manos por ahí también de policía, que personal policial también, digamos, no son abogados, ¿no? Y cuando toman denuncia, a veces uno dice, bueno, por ahí yo lo mando para el sistema penal por las dudas y que después lo rechacen. Entonces siempre estamos haciendo la bola, y el cajón desastre termina siendo siempre el juzgado de garantías, ¿no? Porque, no sé si hay acá, creo que el doctor López, ¿no es cierto?, juez de garantías. Uno rindió para un juez, lo que era un viejo juez de instrucción. Después nos han incorporado tantas competencias que a veces uno no termina de ordenarse mentalmente de qué lado tiene que ponerse para resolver determinada cuestión, porque está muy complejizada la cuestión. Yo creo que está bien encarada, con buena intención, pero no se entiende a veces que el operador que le toca resolver tiene que estar directamente mirando a 50 lados, 50 costados, 50 aristas, porque siempre se le puede escapar algo, ¿no? Y sin equipos que por ahí lo puedan asesorar, más que un formulario de la policía. A eso es lo que voy yo. No sé si me extendí mucho, pero bueno. Yo no le quiero restar valor, porque es un formulario que tardamos mucho tiempo en construirlo, digamos, y hay muchas disciplinas puestas ahí, pero sí, por supuesto. Yo vuelvo a insistir, yo les propongo, yo tomo nota de esto, igual ustedes tienen mejores canales porque son parte de la Suprema, o sea, son parte de la Administración de Justicia, pero tomo nota de esto que se está diciendo concretamente. En muchos casos advierto que hay la posibilidad de mejorar la redacción de esta acordada, que es necesaria la incorporación del rol de la procuración en esta cuestión, digamos. Ahí veo un montón de otras preguntas que no terminé de explicar, como tienen que ver con los varones agresores, y también les quería contar, y por ahí aprovecho la semana que viene también para contarles. Pero bueno, digamos, también el compromiso está, veremos cómo
sigue desarrollando esto, porque sé que día a día dentro de la Suprema Corte reciben las inquietudes de los jueces de garantía, básicamente las mayores preocupaciones, y vamos a insistir para que estas cuestiones se atiendan, porque si hay, digamos, todo un espectro de todos los actores no están pudiendo, no queriendo llevar adelante esta medida de protección, estas medidas de protección, porque no pueden, porque consideran que no es adecuado, porque no tienen los recursos necesarios, porque esto que se dijo no está puesto en funcionamiento, por todo lo que ustedes dijeron, por la concepción del sistema penal. Bueno, hay que atender para poderla poner en funcionamiento. Yo les propongo eso, y les propongo a quienes no hayan visto, de nuevo mirar este video que está en el chat, el link, como para poder, repasar de nuevo estas cuestiones y tomar nota de nuevo en la tercera clase específicamente de todo lo que ustedes están diciendo. Que yo lo pondría en distintos órdenes, ¿no? Niveles de cuestiones que tienen que ver con cuestiones operativas, cuestiones que tienen que ver con cuestiones dogmáticas, cuestiones que tienen que ver con decisiones de política criminal. Bueno, podemos incluso organizarlas. Y puede ser un material que salga de este curso también, como parte de, bueno, las reglas prácticas para el abordaje de los casos con perspectiva de género. Muy bien. Dejo hablar a alguien más porque seguramente debe haber más interesados, ¿no? Sí, yo quedé comprometida en que iba a ser 1 hora y iba a poner la otra cuestión, así que ahí Andrea quiere decir algo. Si te parece, Andrea, no te voy a decir cortito, pero te lo voy a decir cortito para poder también hacer uso de ese recurso que me comprometí también con el Instituto de Estudios Judiciales. Hola, bueno, creo que Andrea te referís a mí, es mi primer nombre, yo soy Anastasia, si me conocen por el segundo nombre, soy jueza de garantías de Trenquelauquen, sumamente preocupada porque yo lo que advierto que se ha perdido en función de la nueva acordada, que sí entiendo que es totalmente distinta a la anterior, la intervención preventiva para bajar la violencia, que tenían una justicia a la cual se la dotó de especialidad a través de cuerpos interdisciplinarios. Y se pasa ahora directamente a la justicia penal, y por ahí, Sofía, en esto voy a ser también sincera y directa, creo que también el Poder Ejecutivo está con el proyecto que presentó el mes pasado, yendo directamente a darnos todo este trabajo de intervención directa a los jueces penales en toda la problemática de violencia cuando se interviene en delitos, pidiendo un dictado de medidas interdisciplinarias sin contar con esos recursos, y va mucho más allá, estableciendo esa audiencia que para mí era importantísima que se realizara en los juzgados de paz y de familia para ver verdaderamente a primera mano de qué se trataba y poder ajustar al traje las medidas dictadas, ya sea escuchando a la víctima como al agresor. Ahora directamente nos pondrían a nosotros en cabeza la realización de esas audiencias, la cual me parece que está lejísimo de lo que es el Código de Procedimiento Penal. O sea, no me lo imagino a ningún defensor permitiéndole hablar lisa y llanamente como le correspondería en esa situación, al agresor, darnos cuenta de cuál es la problemática para que verdaderamente actuar tratando de que esto no termine en mayores, sino tratar de cortar, erradicar en la mínima expresión. Pero bueno, yo por otro lado, particularmente en el caso de Trenquelauquen, es un departamento judicial muy extenso, tenemos 13 juzgados de paz y un juzgado de familia, lo cual haría que nosotros absorbiésemos un solo juzgado toda esa problemática. Los números del año pasado fueron de 3.185 intervenciones. No creo que con un cuerpo con la muy buena voluntad y compromiso que todos tenemos podamos hacernos cargo 8 personas de eso.
Tampoco creo que estamos en condiciones, y esto me lo refiero a una cuestión de especialidad, a empezar a en forma seria poder resolver cuestiones que tienen que ver con lo integral, que no es solamente botón antipánico, exclusión del hogar, sino que tiene que ver con lo comunicacional, con el régimen de visitas de alimentos. O sea, es tanto lo que se nos pone en cabeza, más lo que ya tenemos, que eso es lo que se está olvidando, que yo creo que no va a haber ni eficacia ni llegada. No me imagino una víctima en esa ruta crítica que era hasta el juzgado de paz, que le quedaba 5 cuadras. A la Sofía Carabello, me metí yo. No sé si se cortó, si me pude explicar. No, yo te estoy escuchando. Bueno, todas estas dificultades las vemos. Sí, a mí me parece interesante esto que vos estás planteando. Vuelvo a insistirte con un trabajo que nosotros hicimos de relevamiento de las fiscalías especializadas o los dispositivos especializados de parte de la Procuración en todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, que tienen realidades muy distintas vinculadas a esto, a la extensión territorial, vinculada con la cantidad de municipios que forman parte de ese departamento judicial, que es una dimensión que muchas veces queda un poco relegada en el análisis de, bueno, el diseño institucional vinculado con el acceso a la justicia, ¿no? Yo sí me hago cargo de lo que decís respecto de la ley que nosotros presentamos desde el Ejecutivo, digamos, lo podemos discutir en otro ámbito, pero sí me hago cargo también de lo que ustedes están diciendo con el compromiso de poder transmitirlo a la Suprema Corte y si quieren volver a trabajarlo también en la última clase, como para poder también organizar esa información en algún material que quede, digamos, esas dimensiones establecidas. Vuelvo a decir, además de lo operativo, además de la concepción paradigmática del sistema penal, además de los recursos, además de este diseño vinculado a la realidad territorial de cada una de las jurisdicciones, me parece que son dimensiones que podemos ir tomando. Yo les agradezco que además me sigan queriendo escuchar, que podamos tener este intercambio y les vuelvo a decir, está el link para que ustedes puedan ver esa capacitación. Me parece interesante, no sé si era Jorge el que hablaba de la intervención de Ernesto Ferreira, me parece que es importante en términos dogmáticos, quizás mucho más que mi intervención, pero me comprometo en esto que estoy diciendo y los espero el jueves que viene. ¿Les parece? Bárbaro, muchas gracias. Les agradezco mucho porque entiendo que muchos no están de acuerdo con varias de las cuestiones y de todas formas, bueno, acá estamos las 50 personas que empezamos el curso intentando pensar cómo mejorar el sistema de justicia. Muchas gracias. Sofía, ¿cómo estás? No sé si se me escucha bien. ¿Sí? Sí, soy Julia Bolino del Instituto de Estudios Judiciales. Me pidió Camilo que me sume a este team para agradecerte por tu intervención y bueno, a todo el territorio presente. Así que bueno, entiendo que el próximo encuentro será el jueves próximo. Así que los esperamos a todos y a todas a través del mismo link de acceso. Así que bueno, muchísimas gracias a vos y a todo el auditorio.